Es el capítulo final de la guerra en el frente de Europa. La guerra mundial terminará en septiembre en Japón tras el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Hitler se suicida en el búnker de Berlín. La conferencia de Yalta, que reúne a Churchill, Stalin y Roosevelt, este ya muy enfermo, ordena la ocupación de la Alemania nazi y el reparto de la Europa oriental en zonas de influencia. En realidad es Stalin el que se queda con todo. Los alemanes se han rendido en Reims, la ciudad francesa. El general Eisenhower no asiste a la ceremonia de la capitulación como señal de desprecio hacia el nazismo responsable del Holocausto. A comienzos de mayo de 1945, cuando la guerra ya tocaba a su fin, Alemania conocía sus horas más amargas. Hitler se había suicidado el último día del mes de abril en los sótanos de su búnker, después de casarse con su amante Eva Braun y de haber redactado su testamento. El almirante Dönitz era el jefe del Estado de un país invadido por dos enormes ejércitos, sin medios ya para resistir, buscando tan solo rendirse ante los norteamericanos para evitar humillarse ante los soviéticos. Berlín, la ciudad que vio crecer a Hitler como un dios, era un montón de ruinas, una urbe incendiada, sumida en la escasez, inerme ante las tropas enemigas. Hitler nació en Austria, hijo ilegítimo de un cocinero. El campeón del racismo no sabía en realidad quién era su abuelo ni cuál la calidad de su sangre. Adoraba a Richard Wagner, era un artista fracasado y alteraba en su temperamento momentos de euforia con momentos de depresión. De fuerte constitución física, combatió como soldado en la Primera Guerra Mundial, donde resultó herido y gaseado y donde logró el honor de ser condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase. Encarcelado en 1923 por un intento de golpe de Estado, escribió en prisión su libro Mi lucha. Ya era presidente del partido nazi y anunciaba que la lucha es la madre de todas las cosas, mientras que alimentaba un feroz sentimiento antisemita. En 1933 ganaba las elecciones, mientras su partido acogía ya a 400.000 afiliados. Y en 1934, a la muerte del viejo Hindenburg, era proclamado en plebiscito Reichsführer, jefe del Estado alemán. La Wehrmacht fue un ejército excepcional formado a través del ejército que había salido derrotado en la Primera Guerra Mundial y desmovilizado luego. Quedaron 100.000 soldados tan solo, pero 100.000 soldados que estuvieron en filas desde 1918 hasta que empieza el Rearme Hitler en 1934. Por tanto, eran unos auténticos profesionales todos ellos. Ellos serían los oficiales que crearían el ejército con una concepción más moderna, más ágil del mundo. Una maquinaria bélica de tal envergadura necesitaba de una guerra, y en 1936 Hitler probó el temple de los aliados y se anexionó Renania. No hubo respuesta a su agresión. Eso le dio ánimos. En 1938 ocupaba Austria y Checoslovaquia. Los aliados vacilaban en la reunión de Múnich y Hitler engañaba al inglés Chamberlain y al francés Daladier, y faltando a sus compromisos, invadía en 1939 Polonia. Era la guerra. Los meses siguientes fueron un paseo militar. Guerra relámpago, avance imparable en el oeste, humillación de Francia, desastre aliado en Dunkerque y un inesperado parón en la batalla de Inglaterra. Pero los éxitos del norte de África y los Balcanes compensarían la derrota de la batalla de Inglaterra. La invasión de Rusia fue en los primeros meses otro sonado triunfo.
El sueño imperial del Führer parecía cumplirse paso a paso. El nuevo imperio soñado por Hitler tenía su centro en Alemania, a la que se unían una serie de países como Bélgica, Polonia y el norte de Francia. Seguía un rosario de estados ligados al imperio, enormes extensiones de territorios y numerosos pueblos quedaban esclavizados en el este, y el resto eran países satélites de dudosa independencia. Tras las grandes victorias, llegaron las grandes derrotas. Sus ejércitos caían en el Alamein, quedaban destruidos en Stalingrado, comenzaban a retroceder en todos los frentes. En 1944, los aliados estaban en suelo europeo y avanzaban desde el norte de Francia tras el desembarco de Normandía y en Italia tras el salto a Sicilia. Desde el este, un gigantesco ejército soviético iba aplastando todos los intentos alemanes de resistencia. París fue liberado, y también Roma. Los ejércitos rusos entraron en suelo alemán y los aliados cruzaron el último puente sobre el Rin. El Nido de Águilas, la residencia de verano de Hitler, fue ocupado por las unidades motorizadas de la División Leclerc, por los mismos republicanos españoles que, alistados con uniforme francés, habían liberado París. Y los primeros hombres que llegaron al Nido de Águilas, era el gran chalet que tenía Hitler y por el cual se subía con un ascensor particular, fue el grupo que mandaba el alférez Bernal, zaragozano, el cual, al entrar en un despacho de Hitler, ver el desorden que había, mesas por el suelo, un sillón, vio un sillón más lujoso que los otros y se dijo, este debe ser el sillón de Hitler. Y entonces dice, yo de haber tenido dinamita, de haber tenido medios, hubiera volado todo el chalet. Dice, pero no tenía más que mi metralleta y muchas ganas de mear, lo que hice es pues desabrocharme la bragueta y mearme encima del sillón que supongo que era de Hitler. A finales del verano de 1945, 5 años y 5 meses después del inicio de la guerra, la derrota alemana solo era una cuestión de tiempo. Churchill, Stalin y Roosevelt iban a reunirse a partir del 4 de febrero en una estación balnearia soviética, en Yalta, para trazar los acuerdos de los vencedores. En la reunión se bendijo el nacimiento de la ONU, se trazaron de nuevo las fronteras del este de Polonia y se llegó a un acuerdo sobre el reparto de Europa Oriental en zonas de influencia, acuerdo que Stalin se encargaría de romper. Los tres grandes acordaron que la rendición de Alemania sería sin condiciones. Yalta lo que supone es el comienzo de la Guerra Fría. Guerra Fría que no es una invención ni de Estados Unidos de la Unión Soviética, sino que responde a un hecho objetivo, que es que los rusos están presentes en Alemania. Este hecho, que habría tenido en el siglo XIX unas repercusiones que hubieran conducido inmediatamente a una nueva guerra, este hecho, digo, crea una tensión interna en Europa que únicamente ha desaparecido cuando los rusos han regresado a sus fronteras naturales. De tal manera que Yalta, si es el fin de la Guerra Caliente, es el comienzo de la Guerra Fría, que va a durar hasta 40 años. Y de hecho, la Segunda Guerra Mundial no se acaba hasta que se derrumba el muro de Berlín, los rusos vuelven a su casa y se reconstruye de nuevo el mapa de los Estados-nación en Europa Central y en la Europa del Este. Berlín era un islote bombardeado día tras día. Los bombardeos masivos comenzaron en noviembre de 1943, cuando 900 toneladas de bombas cayeron sobre la ciudad. Desde febrero de 1944, los bombardeos siguieron y se calcula que entre noviembre de 1943 y marzo de 1944, los aliados hicieron más de 20.000 salidas para atacar Berlín.
las pérdidas de los atacantes no llegaron al 6%. Hasta abril de 1945, más de 50.000 berlineses murieron bajo las bombas. Yo quería marcharme de Alemania. Cuando llegó el día del vuelo, yo me personé lógicamente en el aeropuerto de Stuttgart. Entonces los bombardeos continuaban a diestro y siniestro. Y estando en el aeropuerto, esperando la hora de iniciar el vuelo, en aquella ocasión sonó la pre-alarm y luego la alarm. Y entonces por la megafonía del aeropuerto, el director del aeropuerto dijo: tenemos a los aviones encima dentro de 2 minutos. El que quiera tomar el avión, que lo tome bajo su responsabilidad, y el que no, que se quede. Tomamos el avión. Era un día nublado, despega el avión, y cuando había alcanzado unos 1.500 o 2.000 metros, creo yo, volando de nube en nube como un mosquito refugiándose, el piloto, que debía ser un socarrón, y cuando el alemán es socarrón, hay que echarle de comer aparte, como vulgarmente se dice, nos dice por la megafonía del avión a los pasajeros: estamos volando, como ustedes ven, a 2.000 metros, más o menos, pero abajo está ocurriendo algo. El que tenga valor de mirar abajo, que mire. Entonces ni valor ni nada. Pudo más la curiosidad que el valor. Todo el mundo miramos por la ventanilla hacia abajo. El aeropuerto de Stuttgart lo estaban bombardeando y estaba ardiendo, con todos los aviones que habían quedado allí dentro. La respuesta de Hitler fue más propagandística que efectiva. El mito de las armas invencibles fue utilizado por los nazis desde 1944 y de hecho las V1 y V2 llegaron a alcanzar Londres y Amberes, matando a miles de personas, aunque ya no pudieron decidir el curso de la guerra. Los rusos estaban ya en las puertas de Berlín el día 16 de abril y ese mismo día partió de la ciudad el último tren. Hitler dio la orden de cerrar todas las salidas de la ciudad y 2 millones de berlineses quedaron sitiados con él para compartir su suerte. La batalla de Berlín fue encarnizada y supuso la muerte de 500.000 de personas, la mayor parte de ellos civiles. Es posible que Hitler decidiera suicidarse tan solo para evitar la humillación de ser juzgado por un tribunal soviético o enjaulado en el zoo de Moscú. El 30 de abril de hace 50 años, a las 3:30 de la tarde, después de haber redactado el testamento y dado instrucciones para la quema de su cadáver y el de Eva Braun, reunió a sus íntimos colaboradores y sirvientes en el búnker y se despidió de ellos. Poco después, se suicidaba a solas con Eva Braun, su amante de tantos años, y con la que se había casado el día anterior. El almirante Dönitz quedó nombrado sucesor a la jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas en el testamento del Führer. Ya no se trataba de resistir mucho tiempo, sino de lograr una paz honrosa, el alto el fuego. Pero los aliados no aceptaban otra cosa que la rendición sin condiciones. El 7 de mayo, el general von Friedeburg firmaba la rendición en Reims, en el cuartel general de Eisenhower. Al día siguiente, las tropas alemanas, cercadas en grandes bolsas por toda Europa, entregaban sus armas. La capitulación se firmaba ahora en Berlín. Ya solo quedaba rendir al Japón, en el Pacífico. El día del armisticio estaba en el cuartel general americano y algunos periodistas pudimos dirigirnos a un jefe de aviación y le dijimos: uno de esos bombarderos que ya terminó su función, ¿por qué no nos lo presta para ir a Londres y así vemos cómo es la fiesta, la celebración de la victoria en Londres? En efecto, después de comer, nos pusieron un bombardeo
y fuimos a Londres desde Múnich, desde Frankfurt, y de esa manera vimos por la mañana la tristeza de la derrota, la gente por las calles, y luego por la tarde, pues la gente en la calle de Londres bailando, besándose unos con otros, tal, cantando, bebiendo, y fuimos al Palacio de Buckingham, y en la verja, como tantos otros, pues vimos a la familia real saliendo al balcón y Churchill un paso detrás de los reyes, cuando él era el artífice de la victoria, pero estaba un paso o dos detrás de los reyes. Y estaba la actual reina, que era una chica, una niña, también en el balcón. De manera que esta imagen de ver en un solo día la cara y cruz de la derrota y la victoria es un hecho bastante raro y que sin ningún mérito por mi parte pude presenciar. La fiesta de la victoria no tardó mucho en dar paso a un mundo de nuevo dividido, esta vez entre el este y el oeste, entre el universo comunista y el autoproclamado mundo libre. El fin de la Segunda Guerra Mundial significó, entre otras cosas, el fin de la hegemonía europea, la desaparición de los grandes imperios coloniales, fundamentalmente de Gran Bretaña y de Francia, pero también otros imperios como por ejemplo el holandés, que irían dando la independencia a lo largo de los años 50, 40, 50 y 60 a sus antiguas colonias de Asia y África. Paralelamente, y como respuesta a ese declinar de la hegemonía europea, irían produciéndose en el bloque de la Europa occidental procesos hacia la unidad. El desarrollo de la Guerra Fría, el enfrentamiento bloque contra bloque, fueron cosas que no eran previsibles. No eran previsibles cuando en la euforia de la victoria contra el nazismo. Ahora bien, que no fueran previsibles no quita que la victoria sobre el nazismo y sobre el imperialismo japonés, sobre el fascismo italiano, ha sido determinante en el siglo XX y ha configurado, aunque a través de un proceso mucho más complejo de lo que pensábamos, lo que ha sido la historia del siglo XX. En aquellos días del final de la guerra más mortífera de la historia, España vivía en el hambre, la escasez y el extraperlo. La España franquista había sido rechazada en Yalta por los aliados, partidarios en principio de ayudar a restablecer la democracia. Pero a Franco le salvó la campana cuando Occidente decidió que en su enfrentamiento con el comunismo era Franco un valioso baluarte defensivo. Al tiempo que Hitler se suicidaba en Berlín, Lola Flores y Manolo Caracol triunfaban con su espectáculo Zambra 1945, mientras que el Espartero cortaba orejas en Alicante. La guerra terminaba cuando la selección española de fútbol le metía un rotundo 4-2 a Portugal con 2 goles de Zarbo. El diario Arriba, a grandes columnas, titulaba «Hitler ha muerto en su puesto de mando». Nos parecía evidente que el fin de la guerra mundial, la victoria sobre el nazismo, iba a ser también el fin de la dictadura franquista. Y poco a poco fuimos viendo cómo se iba configurando la posguerra de una manera diferente, cómo iban surgiendo otros problemas, y tardamos un par de años, 2 o 3 años en comprender que no, que entrábamos en un periodo muy diferente de lucha, en otras condiciones y en circunstancias mucho más difíciles, que iba a ser totalmente diferente de lo que habíamos pensado. Los aliados ya a finales de la guerra, digamos en la primavera del año 45, están pensando mucho más ya en términos de la Guerra Fría. Incluso desde antes, o sea, incluso desde mayo del año 44, hay discursos de Churchill que muestran que realmente un Franco ofrece para las democracias occidentales mucho más que una república o incluso que una monarquía constitucional. Tras la conferencia de Yalta en febrero de 1945, los aliados estaban de acuerdo en que Franco fuera sustituido por una monarquía con don Juan de Borbón. El propio Stalin, que en la conferencia de Teherán había propuesto el restablecimiento de la república con Martínez Barrios y Giral, aceptó después de Yalta que en España volviese la monarquía con don Juan.
ocurrió un acontecimiento que es bien conocido. Los aliados exigieron de don Juan la condena del régimen totalitario del general Franco, y ese fue el manifiesto del conde de Barcelona del 19 de marzo de 1945. Posteriormente, el 12 de abril de ese año, murió Roosevelt, y su sucesor, Truman, que era un hombre joven, que era un hombre muy lúcido, que probablemente despreciaba a Franco más que el propio Roosevelt, se dio cuenta de que Stalin había aceptado la restauración de la monarquía de España en la persona de don Juan, porque confiaba que tras unas elecciones libres con una victoria del Frente Popular podría derribar la monarquía y establecer en la península ibérica el régimen comunista con el que había soñado Lenin. Truman se dio cuenta de eso y, naturalmente, a partir de ese momento empezó a hacer una política absolutamente hostil a la restauración de la monarquía en España, y ya en la conferencia de Potsdam, en el mes de julio de 1945, tanto la actitud de Truman como también la de Churchill fueron inequívocas en cuanto a que Franco permaneciera en España. En rigor, aparte del horror de la guerra en sí, para España aquello fue la puntilla, porque al hambre y a la desolación de la posguerra nuestra se unía el cierre de las fronteras y la imposibilidad de que nos enviaran nuevos recursos. De manera que aquello fueron unos años de auténtica hambre, pero hambre de pan, vamos, no un hambre de determinadas cosas, hambre auténtica de pan. Y con el hambre yo recuerdo como lo más terrible de aquellos años la incertidumbre de lo que iba a ser de nosotros. Es decir, el miedo de que nos hicieran entrar en aquella guerra, ¿verdad? Que era tan poco atrayente, sobre todo después de haber vivido 3 en la nuestra. Pero se movilizaron reemplazos, me acuerdo que se movilizaron reemplazos, bastantes reemplazos, el racionamiento de viandas era cada vez más estrecho, lo que nos llevaba a pensar que estaban ahorrando para meternos en la guerra. Los rumores eran cada vez más alarmantes, pero en fin, parece que al fin prevaleció el buen sentido. Desde años atrás, el maquis combatía al franquismo en las regiones del norte del país. La República no terminaba de rendirse. Cuando Francia fue liberada, quedaba un verdadero ejército de guerrilleros españoles que habían luchado contra los nazis. Ese ejército intentó la invasión, llegó a conquistar el Valle de Arán y lo mantuvo en su poder durante varios días, antes de que pudieran recuperarlo de nuevo las tropas de Franco. Las batallas que tuvimos nosotros allí en el Valle de Arán, en primer lugar, nosotros que lo que queríamos era forzar la venida del gobierno republicano, liberar el Valle de Arán, que se instalara en el Valle de Arán el gobierno republicano que tenemos en América, y desde allí pedir la ayuda a todas las naciones democráticas, ayuda que obligadamente nos la tenían que dar porque nosotros habíamos participado en todas, desde la primera batalla hasta la última batalla para derrotar a Hitler, y habíamos participado en todos los ejércitos, los republicanos españoles que se luchaban en contra de Hitler, y que obligadamente, al menos nosotros lo creíamos así, tenían que prestarnos este apoyo. Las cosas no salieron como nosotros esperábamos, el gobierno republicano no vino. Yo continúo creyendo que teníamos razón, porque en primer lugar esta locura, si hubiéramos logrado nuestro objetivo, hubiera evitado a nuestro pueblo 30 años de franquismo y 30 años más de mutilación de los cerebros, que aún se está arrastrando ahora, ¿verdad? Antes que se montara esta operación, que era una operación suicida, el 9 de septiembre, el 1 de septiembre, pero el 9 de septiembre concretamente en Carcassonne ya había habido división de mandos guerrilleros, porque no se estaba de acuerdo en que se anulara un plan preestablecido, que era el de entrar en plan guerrillero y en pequeños grupos, y destinados a grupos de guerrillas ya existentes en España desde el final de la Guerra Civil. Entonces se montó la operación en el Valle de Arán, y en ellas hubo casos como el del jefe de una unidad que lo conocíamos por el nombre de Pinocho, nombre de guerra, que era del Partido Socialista, que años después, hablando con él, me decía: Pons, yo ya sabía, porque vamos, llevaba toda la guerra española como comandante del batallón especial del campesino, yo sé lo que es hacer la guerra y luego sé lo que es hacer la guerrilla, porque en Francia
mandé un destacamento de ellos a Dordoño. Pero como mis hombres, toda gente joven, estaba tan entusiasmada en ir a liberar a España, pues yo qué iba a ser. Me fui con ellos a Valle de Arán. Pero en los primeros encontronazos, las primeras tundas que nos dieron por allí, entonces reuní a mis hombres y les dije, ¿veis cómo yo tenía razón y que no teníamos que haber venido? Y entonces colectivamente pues decidimos regresar a Francia. Las democracias vencedoras decidieron dejar en paz a Franco y los intentos guerrilleros de los combatientes republicanos terminaron en fracaso militar. Franco tenía asegurada la supervivencia. Para muchos demócratas, como el periodista Manuel Azcárate, empezaba un largo exilio que iba a durar más de 3 décadas. No es fácil decir lo que el exilio representa para una persona, porque claro, el exilio modifica y penetra en toda la vida de la persona. Yo no me puedo imaginar a mí mismo sin haber sido un exiliado durante muchos años. ¿Es que eso es positivo o negativo? Yo creo que yo lo he vivido primero como una tragedia, porque me he pasado todo el exilio soñando y deseando volver a vivir a España. Pero al mismo tiempo, y eso ya es más un razonamiento que no un sentimiento, estoy convencido que el exilio tiene aspectos positivos para una persona. Es decir, yo estoy convencido que el exilio tiene efectos enriquecedores de la persona humana, y yo creo que también los ha tenido para mí. Después de las guerras de los grandes, vendrán las guerras de los pigmeos, profetizó Winston Churchill. A la Segunda Guerra Mundial le quedan tan solo 4 meses de vida. Sin embargo, a la alianza contra el nazismo y el fascismo entre los Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética le seguirá un largo periodo de tensiones conocido como Guerra Fría. La paz, como dijo un general ruso, es la continuación de la guerra por otros medios. Aquí termina Memoria de la Guerra. Gracias, en nombre de todos los que hemos hecho el programa, por habernos seguido durante 5 días.